Bienvenidos a Slow Spanish with Miss Sol. Yo soy Sol y este es mi podcast. ¿Empezamos? Hoy vamos a hablar sobre una figura que genera pasión, debate y reflexión en todo el mundo. El Che Guevara. La imagen de su cara con una boina negra, mirada firme e intensa y una expresión seria, se puede encontrar en murales, remeras, libros, banderas, museos y hasta en tatuajes alrededor del mundo. Pero detrás de esta imagen hay una historia muy compleja. La historia de un joven argentino que dejó todo para luchar por lo que creía justo. Para algunas personas, el Che fue un héroe que luchó por la igualdad. Para otras personas, el Che fue un personaje polémico que siempre eligió el camino de la violencia. Pero una cosa que nadie puede negar es que el Che Guevara fue una figura que marcó el siglo XX. Ernesto Guevara nació el 14 de junio de 1928 en la ciudad de Rosario, una ciudad al sur de la provincia de Santa Fe, en Argentina, y una de las ciudades más grandes del país. Si escuchaste el episodio sobre la bandera argentina y sobre Belgrano, entonces ya escuchaste sobre Rosario. La familia de Ernesto era de clase media, con ideas políticas progresistas. Desde muy chico, Ernesto era curioso y le gustaba leer. Leía de todo: historia, literatura, filosofía, medicina y política. Pero también le gustaba hacer deporte, jugar al ajedrez y escribir en cuadernos personales, algo así como un diario. El Che sufría de asma crónica, que le causaba muchas dificultades físicas. Pero esta enfermedad nunca lo frenó. A pesar de su enfermedad, el Che Guevara jugaba al rugby, viajaba en bicicleta y después en moto. En los años 50, Ernesto empezó a estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Él quería entender el cuerpo humano, pero también tenía interés en el mundo, no solo en la medicina. En 1952, hizo un viaje que cambió su vida para siempre. En su motocicleta y junto a su amigo Alberto Granado, el Che Guevara recorrió toda América Latina. Durante ese viaje, vieron pueblos enteros que vivían en pobreza, estaban enfermos y sin atención médica, y también trabajadores sin derechos y sin tierras donde vivir. El Che escribió todo esto en su diario, y años más tarde, estas escrituras se convirtieron en el libro Diarios de Motocicleta. También hay una película con el mismo nombre. Te la recomiendo. Es muy buena y el actor que interpreta al Che Guevara es un actor mexicano muy importante, Gael García Bernal. En este viaje, el Che Guevara se dio cuenta que la injusticia no era un problema local, era algo que pasaba en todo el continente americano. En este viaje nació su deseo de cambiar el sistema, no como médico, pero como revolucionario. En 1955,
cuando estaba en México, conoció a Fidel Castro y a su hermano Raúl. Fidel estaba organizando una revolución para terminar con la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. El Che Guevara se unió a este grupo sin pensarlo dos veces. En 1956, el Che y los hermanos Castro viajaron en el barco Granma desde México hacia Cuba. La travesía fue difícil y al llegar a Cuba fueron atacados. Solo unos pocos sobrevivieron y lograron escapar a las montañas de la Sierra Maestra. Ahí comenzó una larga guerra de guerrillas que duró más de 2 años. El Che se convirtió en uno de los líderes más importantes de este proceso. No solo combatía, también enseñaba a leer a los campesinos, organizaba la vida en los campamentos y escribía sobre la revolución. En enero de 1959, el ejército de Batista fue derrotado y Fidel Castro tomó el poder en Cuba. Este fue el comienzo de una nueva etapa. La revolución cubana había triunfado. El Che ocupó muchos cargos importantes en este nuevo gobierno. Fue presidente del Banco Central, ministro de Industria y representante de Cuba en viajes diplomáticos a Asia, África y Europa. También estuvo a cargo de impulsar reformas sociales y económicas y escribió textos describiendo a un hombre nuevo, una persona solidaria que pensaba en el bien común y no en el dinero. Pero el Che no quería quedarse en Cuba trabajando como funcionario en el gobierno. Él creía que la revolución debía extenderse por todo el mundo. Por eso, en 1965, se fue de Cuba en secreto para seguir luchando. Primero fue al Congo, en África, donde intentó organizar una guerrilla, pero el proyecto fracasó. Después fue a Bolivia, donde intentó iniciar una nueva revolución con un pequeño grupo. Pero las condiciones eran difíciles. El Che no tenía apoyo local, estaba aislado y todos los grupos eran perseguidos por el ejército boliviano, que tenía ayuda del gobierno de los Estados Unidos. El 8 de octubre de 1967, el Che fue capturado en la selva boliviana. Al día siguiente, fue ejecutado en una escuela rural. El Che Guevara tenía solo 39 años cuando fue asesinado. Después de su muerte, su figura y su nombre se volvieron aún más fuertes. La famosa foto del Che Guevara en blanco y negro, que originalmente fue tomada por Alberto Korda, se convirtió en un ícono mundial, un símbolo de rebeldía, resistencia y utopía. Hoy en día, el Che sigue muy presente en diferentes países. En Cuba se considera un héroe nacional. En Bolivia, Argentina y otros países latinoamericanos hay monumentos, museos y calles con su nombre. Pero el Che también fue una figura polémica. Algunas personas lo critican por haber elegido el camino de la violencia y por su rol en fusilamientos y agresiones durante la revolución. Su visión política era muy radical. ¿Y vos conocías la historia del Che Guevara? Espero que hayas disfrutado del episodio.
Si te gustó, no te olvides de suscribirte a mi canal y compartir con amigos. También podés visitar mi página web www.slowspanishwithmisssol.com. Hasta la próxima.